Hola, espero que estés muy bien en familia. Te mando un abrazo acá desde Cuernavaca, Morelos. Hoy estaremos leyendo el capítulo 12 de Hechos y creo que una de las cosas más importantes que podemos tener como cristianos es la oración. Nuestra comunicación con Dios, no solamente para mostrar nuestro amor y agradecimiento, sino también para interceder por los demás. Y lo que estamos a punto de ver en este capítulo es el poder de la intercesión. Interceder es hablar bien de alguien o a favor de, y yo creo que hay poder en la oración. Así que si la aplicamos a diario, tendremos no solamente la comunicación con Dios, sino el ánimo para seguir. Por ejemplo, en Baja California, sé que hay un grupo de mujeres en donde mi mamá está, en Acción Cristiana, que oran por mí y son fieles. Les amo muchísimo y sé que a través de su oración me mantienen en fuerza para seguir predicando el Evangelio. Y no solamente esto, durante todos mis viajes, sus bellas oraciones, no tengo ni idea de todas las cosas que me han salvado. Pero bueno, en este pasaje van a matar a un discípulo de Jesús y a otro no. Y siempre tengo un montón de preguntas cuando pasan cosas así. En mi mente vienen preguntas como ¿por qué uno sí y el otro no? Por alguna razón siempre hago estas preguntas y quiero llevarte en este capítulo de una manera tan sutil para que comprendamos el poder de la oración. Estaba por pasar la quinta persecución y Pedro es arrestado. En aquel tiempo el rey Herodes decidió matar a algunos cristianos. Y entre ellos estaba Jacobo, el hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, Herodes mandó traer a Pedro en los días de los panes sin levadura. Esto significa que era tal vez por abril, en el tiempo de Pascua. Y quiero abrir un paréntesis aquí porque Herodes, que se menciona en Hechos 12, es decir, en este capítulo, no es el mismo Herodes el Grande, al cual vamos a ver en diferentes partes en la Biblia. Debes de recordar que cuando Jesús nació, Herodes el Grande mandó a matar a muchísimos niños, pero en este capítulo no vamos a hablar de este mismo Herodes, es su nieto, para acabarla. Entonces, así que habiéndole tomado preso, lo entregó a la cárcel a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo tuvieran en custodia. Herodes quería matarlo en frente de todos después de la Pascua. Y quiero simplemente decir que Jacobo es el primer mártir del Dream Team, que los había, pues Jesús había estado con ellos. Recordaremos que Esteban ya era una consecuencia de la iglesia en su crecimiento. Sin embargo, Herodes estaba tan contento de ver cómo los judíos festejaron la muerte de Jacobo, así que decidió ir por Pedro. Y empiezan a pasar cosas impresionantes. Así que Pedro se encontraba muy bien custodiado en la cárcel. La Biblia dice que toda la iglesia hacía oración, y sin parar a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo al cuidado de 2 soldados, sujeto a ellos con 2 cadenas, y los guardas pues custodiaban también toda la cárcel. Y creo que me llama la atención que Pedro nunca tenía problemas para dormir. Piénsalo, lo habían encadenado a 2 soldados romanos, había 16 personas ahí cuidándolo y una situación tan complicada que lo iban a matar y Pedro estaba dormido. Y me lleva a pensar que él comprendía algo especial de seguir a Dios. Mira, piensa en esto, la paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de Dios en medio del problema. Y se presentó frente a él un ángel de Dios y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro del costado, le despertó y le dijo: hey, levántate pronto, rápido. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Dice que la Biblia que el ángel le dijo: párate, ponte tus sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y tal vez me lleva a pensar esto también. Dios estaba a punto de hacer un milagro, algo imposible, pero el ángel le dio una indicación sencilla. O sea, muchas veces Dios va a estar esperando de nosotros hacer lo ordinario, como simplemente tener una actitud para pararnos y ponernos los zapatos, ¿no? Para que Dios haga algo totalmente extraordinario. Pero bueno, Pedro le seguía, pero no entendía que era verdad lo que estaba pasando, sino que pensaba que veía una visión.
y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pues salieron y el ángel se apartó de él. Hasta entonces Pedro se dio cuenta y dijo: ahora entiendo que verdaderamente Dios ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba matarme. Entonces, cuando consideró esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por él. Y debes de recordar que en la Biblia se usa mucho esto: Juan por sobrenombre Marcos, Simón por sobrenombre el mismo Pedro, Saulo por sobrenombre Pablo, y pues la iglesia estaba orando por su vida. Y cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Roda, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se llenó de felicidad y no abrió la puerta, sino que salió corriendo de felicidad a donde estaban todos y gritó: ¡Hey! ¡Pedro está en la puerta! Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. La estaban tirando a loco a la chava, ¿no? Lo cual me dice que este tipo de pláticas son las que tienen los cristianos normales, así como tú y como yo. Y me gustaría pensar en esto: ¿cómo puede ser que estaban orando por Pedro y cuando Roda les grita a todos que Pedro está en la puerta, nadie le cree? Tal vez sí estaban orando, pero realmente creían lo que estaban orando, porque una verdad de la oración es que Dios escucha nuestro clamor. Dios ama a su iglesia. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Y piensa esto: estaban atónitos de que la oración funcionó, pero él, haciéndole señales con la mano de que se callaran, les contó cómo Dios lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber estos a los hermanos de Jesús y a los demás, y salió y se fue a otro lugar. Lo que me sorprende es que Pedro batalló más en entrar a la casa donde estaban orando por él que salir de una cárcel. Pero bueno, luego que fue de día, hubo un alboroto entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Y pues Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardias, ordenó que mataran a todos. A lo que me hace pensar que honestamente Herodes no tenía ni idea de que un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Probablemente él pensó que los guardias lo habían sacado y por esta razón pues mandó matar a todos. Después de esto, Pedro descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y en este mismo contexto de la Biblia, escucha esto, menciona que a continuación cómo fue que murió Herodes. Creo que claramente Dios está mostrando algo a nosotros en el contexto de este capítulo. No hay forma que cuando alguien haga mal a uno de sus discípulos, Dios lo deje ir. Entonces el capítulo nos habla de que Herodes, el que mató a Jacobo y tenía la intención de matar a Pedro, se encontraba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Pero ellos vinieron a visitarle y querían, sin embargo, la Biblia no especifica por qué Herodes estaba tan enojado, pero la gente de Tiro y Sidón sobornaron a un hombre llamado Blasto, quien era el camarero mayor del rey. Estos hombres pedían paz porque su territorio era abastecido de alimentos y bienes por el rey. Entonces Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y la gente gritaba que la voz de Herodes era de Dios y no de hombre. Y al tomar la gloria de Dios, un ángel del Señor le hirió y murió. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y mira, cristianos, oro por ustedes para que su fe se fortalezca a pesar de la persecución. Sin duda estamos en tiempos donde somos minoría y te quiero recordar que la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en medio del problema. Ciertamente muchas personas dicen que creen en Dios, mas no todos tienen una vida en oración y entregan su vida al Evangelio fielmente.
Creo que parte de la oración que debemos de aprender de este pasaje es orar con fe y esperar a la respuesta de Dios. Hasta donde yo sé, no, también es una respuesta. Y Dios conoce nuestros corazones, nuestra necesidad también. Ayúdanos, Dios, a tener fe de que cuando oramos estamos confiando en tu soberanía y saber que a pesar de que no tenemos la respuesta que esperamos, tú eres nuestro Dios. Nos cuidas y proteges a tu iglesia. Así que Dios, ayúdanos a tener fe de que nuestra oración como iglesia puede hacer que grandes cosas pasen. Te pido por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, pero muy en especial guarda a nuestros pastores y líderes en todo México, que nos conozcan por la oración y unidad que tenemos entre nosotros. Ayúdanos a reconocer que seguirte muchas veces será sufrir en tu nombre y el día que nos toque morir por ti, sea como Jacobo o como Pedro, lo hagamos pensando siempre en tu perfecta voluntad. Gracias por la vida de tu siervo Jacobo, un hombre joven en sus 30s que nos enseña en este pasaje que el sí y no siguen siendo una respuesta en tu soberanía. Establece el reino en nuestras vidas, mi Dios. Intercedo por tu iglesia. Muchas veces podemos sentir que la injusticia gana por unas horas, pero solo será por unas horas. Dios hará su voluntad. Y tal vez Dios no nos contestará como queremos, pero sin embargo el mal jamás vencerá. Padre, así de esta forma te pido por aquellas personas que nos hacen mal, que quieren vernos caer, que sean como Saulo, cambia su corazón, que vean tu bondad, se arrepientan de su maldad a tu iglesia y te sigan. Y quiero mandarles un abrazo. Miren, ya es la segunda vez que intento regalar la Biblia. De hecho, ya aquí la tengo. De hecho, gracias a Amazon ya me llegó. Y bueno, esta ya es la segunda oportunidad que he dado para poderla llevar a alguien. Yo la voy a mandar a quien sea, pero ya tiene 2 oportunidades y tengo muchísimos mensajes de personas que sí quisieran ganarse la Biblia, así que vamos a hacer lo siguiente. En los mensajes del día de hoy, quiero que tú pongas por qué te quieres ganar la Biblia, te la voy a dedicar, te la voy a mandar, pero ustedes, los que están siguiendo estos estudios, van a escoger quién va a ser la persona que se gane la Biblia. Es decir, quien para el siguiente domingo tenga más likes o lo que sea su mensaje, se llevará la Biblia y con gusto se la mandaré, y de esa manera lo vamos a poder identificar todos, y así ya no va a ser una persona que probablemente está en otro país y no sé quién es y nada más tal vez se metió una vez a la predicación y no sabemos cómo localizarla, pero de esta forma creo que ya podemos hacerte llegar la Biblia de Estudio Scofield. Así que nos vemos el próximo domingo y tal vez con la noticia de que todos escojamos quién se lleva la Biblia. Y así que pon en tu mensaje la razón, aquí público, la razón de por qué te quieres ganar esta Biblia de estudio. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bye.